Bienvenidos como cada miércoles a un informativo más de Magnífica TV, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 23 de marzo de 2022 y estos son nuestros titulares. El Papa ha promulgado una constitución apostólica que reforma el funcionamiento de la Curia Romana. Lo más destacado es que los laicos podrán presidir dicasterios. El día 25, el Papa, unido a todos los obispos del mundo, consagrará Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María para pedir por el fin de la guerra. Los obispos de Chile han pedido a los católicos que voten contra la nueva Constitución, por incluir en ella el aborto como un derecho humano. El cardenal Pell ha pedido a Doctrina de la Fe que llame la atención a dos obispos por sus declaraciones a favor de la homosexualidad. Las monjas polacas han puesto sus conventos al servicio de los refugiados que llegan de Ucrania, y son miles los que allí han encontrado un hogar provisional. El Vaticano tiene un nuevo esquema de funcionamiento. Entre los cambios más llamativos figura la posibilidad de que un laico pueda presidir un dicasterio. El Papa Francisco ha promulgado la nueva Constitución Predicate Evangelium, que reforma la Curia Romana y que entrará en vigor el 5 de junio, siendo entonces abrogada la Pastor Bonus promulgada por San Juan Pablo II en 1988. Predicate Evangelium tiene 250 artículos, en los que se describen las competencias de los 16 dicasterios y otras instituciones vaticanas, entre los que se incluyen los organismos judiciales como la Penitenciaría Apostólica, organizaciones económicas como la Secretaría de Economía y otras oficinas como la Prefectura de la Casa Pontificia. La nueva Constitución establece la fusión de algunos organismos, el Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización y la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, se fusionan en el Dicasterio para la Evangelización, que será presidido directamente por el Papa. Igualmente, el Consejo Pontificio para la Cultura y la Congregación para la Educación Católica se unen en el Dicasterio para la Cultura y la Educación. El papel de la Secretaría de Estado no se altera sustancialmente. Entre los cambios que refleja la nueva Constitución están la creación del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, que agrupa los temas sociales de la Iglesia, o la Secretaría para la Economía, que manejará todas las finanzas vaticanas, incluidos los fondos de la Secretaría de Estado. Además, se ha instituido como dicasterio uno específico para el servicio de la caridad. Lo que hasta ahora era la limosnería apostólica, también se establece que cualquier fiel puede presidir un dicasterio o un organismo, teniendo en cuenta su particular competencia, potestad de gobierno y función de estos. De hecho, en varios dicasterios, como el de laicos y familia, ya hay seglares ocupando estos cargos de gobierno. El Papa ha decidido consagrar Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María para pedir el fin de la guerra. Será el día 25, solemnidad de la Encarnación. El Papa Francisco consagrará Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María el viernes 25 de marzo durante una celebración penitencial en la Basílica de San Pedro del Vaticano. A la vez, esta consagración tendrá lugar en Fátima por el cardenal Krajewski. Obispos de todo el mundo se unirán a ella. El 2 de marzo, en una carta al Papa, los obispos ucranianos suplicaban al Papa, en estas horas de inconmensurable dolor y terrible calvario para nuestro pueblo, que hiciera esa consagración como lo pidió la Santísima Virgen en Fátima. En la aparición del 13 de julio de 1917 en Fátima, Nuestra Señora había pedido la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, afirmando que si no se atendía a esta petición, Rusia extendería sus errores por todo el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia.
Los buenos, añadió, serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán destruidas. Desde las apariciones de Fátima hubo varios actos de consagración al Inmaculado Corazón de María, pero no fue hasta 1984 en que San Juan Pablo II hizo esa consagración de forma que fue considerada válida por Sor Lucía, la vidente de Fátima que seguía viva. Sin embargo, en ella no se mencionaba explícitamente a Rusia. Los obispos de Chile se han enfrentado públicamente contra el proyecto de la nueva Constitución, por incluir el aborto como un derecho. El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile ha dado a conocer una declaración respecto de la aprobación del aborto como un derecho por parte de la Convención Constitucional. El Pleno de la Convención Constitucional chilena, organismo a cargo de redactar la nueva Carta Magna del país, ha aprobado el artículo sobre derechos sexuales y reproductivos que consagra el aborto y la imposición de la ideología de género. Si los chilenos votan a favor de dicha Constitución, Chile se convertirá en uno de los países más abortistas y pro-LGTBI del mundo. Los obispos aseguran que consagrar el aborto como derecho constitucional es un gravísimo atentado a la dignidad de la persona humana e impedirá regularlo, de forma que podrán abortarse niños justo antes de nacer. Los obispos agradecen a quienes en la convención se han opuesto a la medida, pero constatan que se ha ido imponiendo en el país una mentalidad contraria a la vida de la persona ya concebida. De no cambiar esta decisión, dicen los obispos, la Convención Constitucional pone un obstáculo insalvable para que muchos ciudadanos den su aprobación al texto constitucional que se está elaborando. Los obispos no hablan en su comunicado de la imposición de la ideología de género, que también se incluye en el articulado de la futura Constitución. El cardenal Pell ha pedido a Doctrina de la Fe que corrija a 2 obispos que han apoyado la legalización de la homosexualidad. El cardenal George Pell ha pedido a la Congregación para la Doctrina de la Fe que reprenda públicamente a 2 de los obispos más destacados de Europa, por lo que según él es un rechazo total y explícito de la enseñanza de la Iglesia sobre la moral sexual. En una declaración publicada el 15 de marzo, el cardenal Pell pidió al Dicasterio Doctrinal del Vaticano que intervenga y emita un juicio sobre las declaraciones del cardenal Hollerich, relator general del Sínodo sobre la Sinodalidad, y del obispo Betzing, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. El cardenal jesuita Hollerich de Luxemburgo y el obispo Betzing de Limburgo han pedido en recientes entrevistas que se modifique la doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad, de forma que el ejercicio de la misma sea considerado válido. El cardenal Hollerich afirmó el mes pasado que la enseñanza actual era errónea y que el fundamento sociológico científico de esa enseñanza, sobre el que antes se condenaba como sodomía, ya no era correcto. El obispo Betzing argumentó que las relaciones entre personas del mismo sexo eran permisibles y no constituían un pecado, y que el catecismo debía modificarse parcialmente para reflejarlo. El cardenal Pell dijo que esa enseñanza era errónea, ya que no solo rechaza las antiguas doctrinas judio-cristianas contra la actividad homosexual, sino que socava y rechaza la enseñanza sobre el matrimonio monógamo, la unión exclusiva de un hombre y una mujer. La Iglesia Católica en Polonia, y en especial las religiosas, se han puesto al servicio de los refugiados ucranianos. Miles han encontrado acogida en sus conventos. Desde el comienzo de la guerra, cada una de las casi 150 congregaciones de religiosas que operan en Polonia y Ucrania ha ayudado a decenas de miles de refugiados que huyen de Ucrania. En 924 conventos de Polonia y 98 de Hungría, las hermanas están prestando ayuda espiritual, psicológica, médica y material, afirma un comunicado publicado por el Consejo de Superiores Mayores de Congregaciones de Religiosas de Polonia. Se han organizado alojamientos en 498 conventos en Polonia y 76 en Ucrania. Hasta ahora han recibido alojamiento 3.060 niños, 2.420 familias
y 2.950 adultos. En 64 instituciones hay 600 plazas para huérfanos y en 420 instituciones hay 3.000 plazas para madres con hijos. Desde el estallido de la guerra, las religiosas participan en la preparación y distribución de comidas calientes, productos sanitarios, ropa y mantas. Ayudan a transportar a las personas desde los lugares afectados, les buscan trabajo, ayudan a los niños ucranianos a entrar en las escuelas polacas, sirven de traductoras de la lengua ucraniana. Los ancianos y los discapacitados también pueden encontrar refugio en sus instituciones. En Polonia, las comunidades religiosas recogen constantemente alimentos y productos de higiene que se envían a Ucrania. Se entregan a los refugiados o a las casas que dirigen las congregaciones en las que las víctimas de la guerra reciben ayuda. Las congregaciones también hacen donaciones económicas y transmiten fondos a través de sus fundaciones. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón, prevista para el día 25. En 1917, en una aldea perdida, remota de Portugal, en Fátima, la Santísima Virgen María se apareció a 3 niños, a 3 adolescentes que estaban cuidando de un rebaño. Son las apariciones de la Virgen de Fátima. Esas apariciones duraron desde el 13 de mayo hasta el 13 de octubre de ese año. El día 13 de julio, la Virgen María le dijo a los pastores que debían de pedir al Papa que consagrara Rusia a su Inmaculado Corazón. En ese momento estaba desarrollándose la Primera Guerra Mundial, que entonces era conocida como la Gran Guerra, porque lógicamente aún no había ocurrido la Segunda Guerra Mundial. Es difícil que los 3 pastorcitos de Fátima hubieran oído hablar de la guerra, pero bueno, no es imposible. Es mucho más difícil que hubieran oído hablar de Rusia, una aldea, repito, perdida en el centro de Portugal. Pero tampoco eso es imposible. Pero desde luego sí que es imposible que en el mes de julio de 1917 ellos supieran lo que iba a suceder el 25 de octubre de ese mismo año, porque en ese momento nadie lo sabía. Y el 25 de octubre, 7 de noviembre, según el calendario nuestro, 25 de octubre, según el calendario que se usa en la parte oriental de Europa, ese 25 de octubre se produjo la toma del poder en Rusia, el apresamiento del zar, posteriormente su asesinato por parte de los comunistas. Y Rusia se convirtió en la Unión Soviética. Imposible que en julio los niños supieran lo que iba a suceder en noviembre, octubre, noviembre. Imposible. Y sin embargo, la señora, la Santísima Virgen, les dijo que era imprescindible la consagración de Rusia, insisto, quizá ni siquiera habían oído hablar nunca de Rusia, a su Inmaculado Corazón, porque de lo contrario, Rusia esparciría sus errores por el mundo. Aún no existía la Unión Soviética. Aún Rusia no era comunista. Rusia esparciría sus errores por el mundo, causaría miles de muertos, la destrucción de países enteros, haría sufrir a la Iglesia e incluso pondría en peligro al propio Papa. Eso es una profecía. Y eso se cumplió. Al principio, los papas no hicieron mucho caso. Pero en la medida en que la Unión Soviética fue convirtiéndose en ese peligro anunciado por la Virgen, en la medida en que el comunismo fue demostrando su crueldad, en esa medida empezaron a preocuparse y a decir, a ver si va a ser verdad lo de las apariciones de Fátima. Y empezaron a hacer, con mucha delicadeza,
la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón, con mucha delicadeza para no ofender a los soviéticos. Hasta que San Juan Pablo II, 1984, unido a los obispos de todo el mundo, hizo esa consagración, pero incluso entonces la hizo sin nombrar explícitamente a Rusia, sino por alusiones. Esa consagración fue dada por válida por Sor Lucía, la única todavía viva en ese momento de aquellos 3 pastorcitos que habían recibido las revelaciones, las apariciones de la Virgen. Esa consagración tuvo como resultado que 5 años después cayera el muro de Berlín, que fue el principio del fin del imperio y de la tiranía soviética. Ahora, en este momento, en pleno contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión de Ucrania por Rusia, los bombardeos a las ciudades, la matanza de inocentes, los obispos católicos de rito latino de Ucrania han pedido al Papa que consagre Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, y el Papa, afortunadamente, en un gesto que le honra, ha aceptado. El 25 de marzo se hará esa consagración. Muchos obispos han anunciado ya que se unirán al Papa en ese momento, muchos obispos. El Papa además ha mandado a un cardenal de origen polaco a Fátima para que en su nombre, allí en Fátima, mientras él lo hace en Roma, haga la consagración. Creo que es un gran paso adelante que viene ciertamente con retraso, pero que hay que agradecerlo, apoyarlo al máximo. Y hay que unirse a esta consagración que el Papa, los obispos, van a hacer el próximo 25 de marzo. Es una anécdota histórica que cuando se estaban repartiendo Europa después de la guerra, varios países de la Europa del Este, católicos, quedaron bajo el dominio comunista, y Churchill, el líder inglés, preguntó ¿qué pensará el Papa de todo esto? A lo que Stalin, el tirano asesino comunista, respondió: ¿cuántas divisiones de tanques tiene el Papa? Bueno, se rió del Papa, se quedó con países como Polonia o como Hungría, Chequia, Eslovaquia, en fin, porque el Papa no tenía divisiones de tanques para impedirlo. Pero nosotros tenemos algo más fuerte que las divisiones de tanques. Tenemos el poder de la oración. Y por eso fue la oración, naturalmente junto con otras cosas, pero fue la oración y la consagración de San Juan Pablo II la que derribó lo que los tanques no hubieran podido derribar: el muro de Berlín, el imperio espantoso de los soviéticos. La oración es nuestra mejor arma. Y me parece excelente que se vuelva a consagrar y que se consagre bien, citándola por su nombre, a Rusia y a Ucrania, al Inmaculado Corazón de María. Pero no basta. Una consagración no es solamente el rezo de una oración. Sería demasiado fácil. La Virgen en Fátima habló, pidió que hubiera conversión y penitencia. Sin esa conversión, la consagración es simplemente un buen deseo, aunque tenga su valor. Es necesaria la conversión. Ucrania es el país de Europa y posiblemente el país del mundo donde hay más clínicas de fecundación arrogada, clínicas donde se embarazan a mujeres pagándoles dinero para que tengan los niños para otra persona. Son muchísimas las que hay. El gobierno las apoya con tal de que allí entren divisas. Eso está prohibido en muchos países, en Ucrania no. La gestación subrogada es una gestación que es un negocio de éxito, o que era un negocio de éxito hasta que ha estallado la guerra. En Ucrania
El aborto es totalmente permitido hasta los 3 meses, sin necesidad de que haya ningún motivo. Hasta los 3 meses es válido y hasta los 7 meses es válido con muy pocas excepciones. Más aún, el presidente Zelensky, que es visto como un héroe en la Europa occidental, es un abortista totalmente convencido. Y aunque la legislación de su país es muy permisiva, hasta los 7 meses, dice que es poco y que hay que ampliarla todavía más. En Ucrania está implantada la ideología de género. Los obispos greco-católicos en este caso, ya lo han denunciado y han protestado contra ello, por supuesto, sin tener ningún éxito en su protesta. Consagración de Rusia y de Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Magnífica noticia que hay que apoyar, pero es necesaria la conversión. La guerra que está martirizando a Ucrania es inhumana, es espantosa, pero no debemos olvidar los muertos inocentes que caen todos los días a mano del aborto en ese mismo país, porque la ley lo permite. Insisto, una de las más permisivas del mundo y que aún quieren ampliar más todavía. Consagración con conversión. Si no, no habrá paz. Mientras que existan leyes asesinas contra los inocentes, quizá los aviones no derrumben edificios. Esperemos que así sea. Creemos en que Dios tiene el poder de parar la guerra y que nuestras oraciones son escuchadas. Pero hay otras guerras, hay otros crímenes, hay otros inocentes asesinados. Por eso, consagración, sí. Unámonos al Papa en la consagración, sí. Pero pidamos que junto a esa consagración haya una conversión de los corazones y que la Ucrania que salga de esta catástrofe sea una Ucrania mucho más humana, donde la vida de todos los inocentes sea protegida, sea salvaguardada. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Recuerda que cada miércoles sacamos un video explicándote las noticias más importantes de la Iglesia. Además, si quieres estar al tanto de lo que va sucediendo día con día, puedes hacerlo en nuestra página web www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.